Amén. Bueno, ¿y de qué voy a hablar? De fe. Porque, bueno, es una fe inquebrantable. Me comí la A ahí. Pero de fe. Todos necesitamos fe. Amén. Amén, todos necesitamos fe y sobre todo cuando tenemos que tomar decisiones, cuando tenemos que cambiar de lugar, cuando tenemos que cambiar de trabajo, cuando la verdad que la fe la necesitamos todos los días, todos los días. Es algo que, quieramos o no, siempre estamos tomando decisiones en nuestras vidas y la fe es un componente, es algo que nos acompaña para poder tomar decisiones, Y Hebreos capítulo 11, versículo 1, que es el pasaje que habla de la fe por excelencia, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, aquí el autor de los Hebreos nos está diciendo que fe es equitativo a certeza, Y cuando estaba preparando esto, estaba pensando que todos tenemos fe en algo. A veces tenemos la fe depositada en el lugar correcto, que sería la fe depositada en Dios, pero otras veces tenemos fe para el caos. Tenemos fe depositada y estamos, oh no, yo sabía que todo me iba a salir mal. Y tenemos la certeza. A veces tenemos la certeza, no, la plata no me va a alcanzar. Tenemos la certeza. A veces tenemos una fe negativa, una fe que nos juega en contra, ¿no? Hay gente que dice, esa persona nunca va a cambiar. Y nosotros lo abrazamos dentro de nosotros y no solamente lo abrazamos, recibimos el fruto de esa fe que tenemos. Entonces, cuando hablamos de fe, el apóstol dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si usted tiene convicción que las cosas le van a salir mal, créame que ese va a ser lo que usted va a recoger. Pero cuando tenemos convicción y nuestra fe depositada en el lugar seguro que es Dios, vamos a creer que siempre vamos a vivir en victoria. Porque no se trata de lo que nosotros tenemos o poseemos, sino en lo que Dios puede hacer para nuestras vidas o a través de nuestras vidas. Amén. Entonces, fe, número 1, dice la palabra, es certeza. La palabra fe dice que deriva del latín fides y denota confianza. Fe es confianza. Dice que en español esta palabra no funciona como un verbo, como una acción, ¿no? Sino es una función que se desprende del verbo creer o confiar. Y el sustantivo de la palabra fe es fidelidad. Denota confianza o confiabilidad. Confianza o confiabilidad. Entonces, tiene que ver con esto, que donde nosotros, fe tiene que ver donde yo deposito mi confianza o mi fidelidad, ¿no? Es muy interesante, porque a través de la Escritura, la fe, si nosotros vamos a la palabra de Dios, es la respuesta humana de confianza frente a la revelación que Dios hace a sí mismo por medio de su palabra y sus acciones. Eso es fe. Es la respuesta, nuestra respuesta humana, de nuestra confianza, de que lo que Dios hace por medio de su palabra. O sea, ahora vamos a ver que para poder fe tenemos que conocer la palabra, porque no podemos confiar en aquello que no conocemos, ¿no? En aquello que no conocemos. A mí me parece increíble, ¿no? Porque cuando hablamos en términos de fe, siempre estamos limitados a lo natural.
Y cuando estamos atravesando circunstancias difíciles, momentos difíciles, momentos, en vez a veces de Dios es de lo último que nos acordamos. Antes, ¿no? Decimos, bueno, primero ponemos todo nuestro obrar humano en tratar de alcanzar las cosas. Y cuando se nos queman todos los papeles, nos acordamos que Dios existe. Es terrible esto, porque dice que fe es confianza en Dios, es depositar la confianza, mi fidelidad en que Dios, en que conozco a Dios y que Dios va a responder a la situación que estoy, a la situación. ¿Me van entendiendo? Entonces, a veces tendríamos que hacer un check-in. ¿Dónde tengo mi fe? ¿Dónde tengo mi fe? A veces viene una persona y dice, ay, me duele la cabeza. Decimos, ok, vamos a orar, vamos a orar. Y después que oramos, dice, bueno, tómate esta aspirina. ¿No? Tenemos un poquito de fe en Dios y un poquito de fe en la medicina. Y no estoy diciendo que la medicina sea mala, no, la medicina es buena. Pero realmente cuando tenemos absoluta confianza que Dios se va a encargar, nos olvidamos de la medicina porque ya oramos, ¿verdad? Pero entonces tiene que ver con este hecho de depositar nuestra confianza en las manos de Dios. Y dice que Dios, Él inicia la relación entre Él y los seres humanos y espera que las personas confíen en Él. ¿Usted sabe eso? Que Dios espera que usted confíe en Él. ¿Sabe? Y confía. Porque a veces pensamos que confiamos en Dios, pero muchas veces nos acordamos de Dios después que probamos todo, ¿no? Que fuimos a esto, a aquel, allá, al otro, y cuando ya no nos queda ahí, bueno, Señor, estamos en tus manos, ¿no? En vez de ser la primera opción de nuestra vida, termina siendo la última opción de nuestra vida. Y ahí creo que es donde nosotros fracasamos, porque la fe tiene que ver con esto, ¿no? Me encantó que el pastor predicó el domingo pasado y habló de cómo subsistir en un mundo que está, ¿no? Cada vez peor, cada vez peor. Y habló de Enoc, habló de Noé, habló de Daniel, habló de José. ¿Por qué esa gente alcanzó lo que alcanzó en tiempos de crisis? Porque tenían puesta la confianza en Dios. La confianza estaba en Dios. Imagínense el escenario de Noé. El escenario de Noé fue que había crecido tanto la maldad, que Dios se arrepintió de haber hecho el mundo. Dios se arrepintió de haber hecho a los seres humanos. Pero sin embargo, entre toda esa generación había un hombre justo, dice, justo, que tenía puesta su confianza en Dios, a cual Dios le pudo bajar sus diseños, su revelación, para que él fuera el inicio de lo nuevo que Dios está por hacer. Pero tiene que ver con confianza, porque si Dios no hubiese tenido un Noé, ¿a quién le dejaba? Pero Noé tenía puesto su confianza en el lugar correcto, que era en Dios. Entonces Dios espera. Él inicia, no somos nosotros, porque siempre pensamos, yo me acerqué a Dios. No, primero Dios se acercó a tu vida. Y porque te acercó a tu vida, vos respondiste en fe. Y Él espera que nosotros, como humanos, confiemos en Él. No es fácil, porque lo vemos desde el huerto del Edén, que la falta de confianza en Él fue la esencia del primer pecado, ¿no? Y esto lo podemos encontrar en Génesis capítulo 3, de versículo 1. Vemos que Dios hizo cuando Dios hizo los cielos y la tierra y puso a Adán y a Eva y vio que Adán estaba solo y le dio una esposa y puso todo un ecosistema para que ellos administraran. Ellos tuvieron éxito mientras mantuvieron su confianza en Dios. Pero cuando vino la serpiente y le dijo, con que Dios dijo que no coman
de todos los árboles del huerto? Y la mujer dijo, no, sí podemos. De ese árbol no podemos comer ni tocarlo. Ya la mujer le agregó, porque Dios no le dijo cuando lo toque. Le dijo, no comas. Y la serpiente empezó a trabajar con ella, dice la Biblia, a través de los sentidos. Y le dijo, bien sabe Dios que el día que ustedes coman van a ser igual que Él y van a ser como dioses. Entonces, ¿qué fue lo que la serpiente golpeó? La confianza. ¿Y qué es lo que el enemigo siempre está golpeando para que no crezcamos, para que no avancemos, para que nos salgamos de lo que Dios tiene para nuestras vidas? La confianza. Siempre el enemigo viene a golpear la confianza y te hace decir, bueno, Dios no está en esta situación. Dios se olvidó de vos. Dios, mirá, arreglátela a ver cómo podés arreglártela porque Dios no está en esta situación. Entonces empezás a desconfiar de Dios y te empezás a alejar. Y fue lo que hizo la serpiente en el huerto del Edén. Pero qué lindo es que podamos entender qué es esto, que fe es confianza. Fe es confianza. Fe es creer. Fe es decir, Dios es fiel. Dios es fiel y Él me va a sacar de lo que estoy viviendo o de la situación en la que estoy. Nosotros vivimos en tiempos de incertidumbre. Vivimos en tiempos tan difíciles como los días de Noé. Es más, la Biblia dice que los últimos días, antes de la venida de Cristo, los días van a ser como los días de Noé. Y los días van a ser como Sodoma y Gomorra, que la maldad se va a multiplicar. Y eso es lo que estamos viendo. Vemos la multiplicación de la maldad. Y en lugar de aferrarnos a Dios, muchos aflojamos nuestra fe. Vamos detrás de nuestros propios pensamientos, vamos detrás del humanismo. Y Jesús dijo que los días antes que Él viniera, se hizo una pregunta. ¿Hallaré fe en la tierra? Porque el hombre va camino a dejar de confiar en Dios. En días difíciles, en días de crisis, en días de problemas, ¿qué es lo que nos sostiene? No perder la confianza en Dios. No perder la confianza en Dios. Y por dura o difícil que sea la situación que nos toque vivir, creer que Dios es mucho más grande que lo que estamos viviendo y que Él tiene una respuesta para ese problema. Amén. Entonces, los tiempos que vivimos muchas veces nos hacen cuestionar nuestra fe, ¿no? Cuestionar nuestra fe. Pero la palabra de Dios nos enseña cómo podemos tener una fe inquebrantable. Una fe inquebrantable es aquella que no se rinde. Imagínense la vida de Noé. Más de 100 años haciendo el barco. ¿Qué piensan? ¿Que los días eran mejores o peores? Eran peores que cuando él comenzó. Porque la maldad se multiplica. Es como un virus, se multiplica, crece. Y en sus 120 años él haciendo el barco, predicando, invitando a la gente, diciéndole va a venir un diluvio. La gente no creía que iba a venir un diluvio porque ni siquiera llovía en ese tiempo. Dice que solamente subió un vapor de la tierra que regaba. O sea, cuando Noé decía, viene el fin del mundo, va a haber un diluvio. Está loco este hombre. Pero toda la adversidad que él tuvo alrededor de él no hizo que la fe de Noé bajara, sino que siguió construyendo el proyecto de Dios para ese tiempo. Y para los días difíciles que nos tocan vivir como humanidad, Dios tiene un proyecto para nuestras vidas. Dios tiene un proyecto para la congregación. Dios tiene un proyecto para tu vida, para que tu familia, tu casa, sea como un arca que proteja a los de tu familia de los días difíciles. Pero necesitamos confiar en Dios. Necesitamos escuchar
lo que Dios tiene. Necesitamos el diseño del arca, vino de la amistad de Noé con Dios. Y Dios le dijo, la vas a construir así, 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 y la vas a hacer de esta manera. ¿Saben? Dios tiene el mismo diseño para tu vida, para tu familia, para tu hogar. Él tiene un proyecto que vos vas a construir en la confianza en Dios para que tu familia sea guardado de lo que se viene. Amén. Amén. Pero lo que necesitamos para esa construcción es una fe inquebrantable. Y fe es sinónimo de confianza. Es confianza. Fe es confianza. Fe es creer. ¿No? Que Dios va a permanecer fiel a pesar de las circunstancias que nos toquen vivir. Él va a permanecer fiel. ¿Qué es una fe inquebrantable? Una fe inquebrantable no significa que nunca dudamos, sino que aún en medio de la prueba podemos seguir creyendo en Dios. Una fe inquebrantable no significa que no vamos a tener problemas. Porque a veces nos venden este falso evangelio que te dice venía y no va a tener más problemas. ¡Mentira! Cuando venía el Señor se te multiplican los problemas. Porque el diablo no te quiere soltar. La tiniebla no quiere que creas en Dios. Se le pasó a Eva, que era perfecta. ¿Cuánto piensan que nos puede pasar a nosotros? Entonces, problemas vamos a tener. Crisis vamos a tener. ¿Dinero nos va a faltar? Sí. Pero cuando tenemos al Señor, Él es el proveedor. Amén. Él se hace cargo de lo que nos hace falta. Saben que cuando Dios llama, Dios paga. Amén. Cuando Dios te llama, Dios te capacita. Cuando Dios te llama, Él te suelta los recursos. Así que esta cosa de movernos del lugar es un problema que Dios tiene. Porque Él va a tener que soltar los recursos. Nosotros vamos a tener que trabajar. Y a lo mejor nos vamos a tener que achicar un poco. Pero Dios se va a hacer cargo. Porque los proyectos de Dios nos nacen de situaciones favorables. Generalmente los proyectos de Dios nacen cuando algo tenés que soltar. Cuando algo lo tenés que dejar ir. Nacen cuando a veces los momentos más difíciles son cuando Dios te dice, quiero que hagas esto. Pero eso es para que aprendamos a confiar en Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham, un hombre rico, viviendo en una ciudad que era muy rica, Ur de los Caldeos. Las ruinas dicen que Ur de los Caldeos era como si fuera una ciudad biblioteca. Han encontrado que las columnas eran como estantes cargados de libros. Allí había escritura, había riqueza. Y Dios se le aparece a los 75 años. A los 75 años. Dice, quiero que seas pastor. Digo, y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. ¿Creen que fue fácil? No. Abraham vivía en una tierra que era totalmente idólatra. Ur de los Caldeos estaba cubierta de ídolos. Y Dios se le aparece a Abraham en un territorio hostil, cargado de idolatría,
y le dice, vete, deja tu tierra y tu parentela. Era difícil. Era difícil. Me acuerdo que cuando nos pusimos de novio con el pastor, hace muchos años, 27 años. Va a ser ahora en septiembre, 27 años. Estaba bien en Argentina, estaba feliz. La mayoría conocen mi historia. Tenía 4 trabajos, tenía plata, vivía con mis padres, era la niña mimada de mis padres, era la niña mimada en mi iglesia, viajaba por el país, predicaba, viajaba por Latinoamérica, predicaba. Y Dios me dice, tu tierra es Oregón. ¿Saben lo que me costó dejar mi tierra, mi parentela? Cuando yo llegué aquí, como muchos de ustedes, no sabía el idioma, no tenía amigos y sufrí como muchos de ustedes han sufrido. Pero le creí a Dios que esta era mi tierra y que Dios me traía a esta tierra con propósito. Y me acuerdo que faltaba poquito para casarnos, estábamos planeando el noviazgo. Aparte, yo me estaba casando con mi amigo, porque éramos amigos por teléfono, teníamos 2 o 3 años siendo amigos, nos pasábamos horas en el teléfono, pero en realidad lo había visto 3 veces antes de casarme. 3 veces. Él estaba acá y yo estaba allá en Argentina. Y Dios me dijo, ese es tu esposo. Y a él le habló y le dijo, ella es tu esposa. Tenían 35 años. Fue mi primer novio, mi primer beso, mi primer abrazo. Porque no me quería casar, le había dicho a Dios que no me quería casar. Y le había dicho a Dios que no quería venir a Estados Unidos, que me llevara a la África, a la China. Y Dios me trajo a Estados Unidos. ¿No? Fue difícil. Dejar el ministerio, lo que hacía, los jóvenes, los adolescentes, fue difícil. Pero cuando creemos al proyecto de Dios, Dios lo toma por justicia. Dios lo toma por justicia. ¿No? Dios le había prometido a Abraham una descendencia numerosa. 75 años. Dije que él tenía 75, la mujer tenía 65. Y Dios le dijo, vete, que de ti haré una nación grande. Hay que creerle a Dios, ¿eh? Hay que creerle a Dios. Pero fue obediente. Creyó a Dios. Y Dios lo hizo una nación grande. Abraham creyó y esa fe inquebrantable, confiar en Dios cuando todo parece perdido. Pero confió en Dios. Y Dios le dio todo lo que le había prometido. Génesis capítulo 15, del versículo 1 al 6. Después de esta cosa, dice, ya, si ustedes quieren leer la historia de Abraham, empieza en Génesis capítulo 12. Ya Abraham había salido, se había llevado a su sobrino, había tenido algunos inconvenientes, había pasado por algunas hambrunas. Pero dice, pero después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas. Golpearlo al de al lado y decirle, no temas. Porque esto de fe es confianza. Fe es confianza. No temas. No temas. ¿Qué te falta? ¿Qué necesitas? No temas. No temas. Dios tiene todo lo que necesitamos. No temas, Abraham. Mire lo que le dice, soy tu escudo. Soy tu escudo. Cuando nuestra fe está depositada en lugar correcto, Él nos protege. Amén. Contra lo que venga. Soy tu escudo y tu galardón, tu recompensa será sobremanera grande.
Y respondió Abraham, y respondió Miriam, Señor Jehová, ¿qué me darás habiendo dejado todo en Argentina? Más o menos fue así. Digo, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Para esta altura ya tenía como 85 Abraham. Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Y dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. Él salió con la palabra de que iba a tener hijos. Y he aquí será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera. Y le dijo, mira los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar. Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Sal afuera, no mires para abajo, mira hacia arriba. Mira que Él te puede dar todo lo que necesitas. Nosotros en este ministerio hemos visto milagros increíbles. Hemos visto gente sanarse. Hemos visto gente restaurarse. Hemos visto gente recibir papeles cuando parecía que nunca iban a poder tener papeles. Porque nuestra confianza no tiene que estar puesta en lo natural, sino en el que nos puede dar todas las cosas. Mira hacia arriba. Mira a tu Señor. Mira las estrellas. Mira. El creador del universo está en control de tu vida. Amén. Él puede soltar todo lo que necesitas. Todo. Porque Él es un Dios generoso. Él es un Dios generoso. Y cuando Abraham bajó los ojos de arriba y lo puso en lo natural, metió la pata. Porque escuchó a la mujer, se acostó con la esclava, tuvo un hijo que hasta el día de hoy le está trayendo problemas a los judíos. ¿Por qué? Porque bajó su mirada del Señor y puso la mirada en lo natural. Por eso tenemos que aprender a confiar que Dios, si ponemos nuestros ojos en Él, no importa lo difícil que sea la circunstancia, Dios la puede cambiar en bendición. Amén. Hoy esta mañana llamamos a mi mamá. Siempre la llamo, todos los días la llamo. Y Dani agarró el teléfono y le dice, ¿cómo está? Mi mamá, una mujer de oración, siempre está orando. No sé por qué estábamos hablando de la oración o de la fe. Y ella le contó un testimonio. Y dice, ¿sabes, Daniel? Dice, yo vi el infierno. ¿Verdad? Yo vi el infierno. Dice, un día, dice, yo tuve un sueño, dice, y el Señor me mostró el infierno. Y dice, y cuando miro el infierno, dice, y miro a la gente que estaba en el infierno, veo a mi hermana. Mi mamá tenía una sola hermana. Y dice, la vi que estaba allí en el infierno, estaba atada. Y dice, y yo estaba en el borde del pozo ese, había mucho azufre, mucho fuego. Y dice, vino un ángel y me dijo, sacala. Dice, y con el ángel estiramos la mano, la sacamos. Dice, y el ángel comenzó a desatarla. En ese tiempo a mi tía le da un cáncer fulminante. Cuando ella tiene el sueño se entera que la hermana estaba a punto de morirse. El destino final de mi tía era el infierno. Y mi mamá la llamó, preguntó qué pasa, le estaban dando morfina porque se estaba muriendo. Mi mamá la fue a buscar, la trajo a casa, le habló de Cristo, la hizo aceptar a Cristo. Los 3 meses que le quedaron, mi tía predicaba de Cristo en el hospital y mi tía se fue al cielo. Fe. Se comió un asado y se fue al cielo.
Porque con Dios no hay circunstancias difíciles. No hay circunstancias difíciles. Dios a su iglesia le da autoridad, aún para que... Yo creo que si mi mamá no hacía lo que tenía que hacer, de llamarla, de ir a buscar, el destino hubiese sido el infierno para mi tía. Pero Dios le regaló 3 meses para que acepte a Cristo, para que se desate. Porque yo me acuerdo, yo tenía 12 años en esa época. Y mi mamá le oraba y la ministraba y la hacía perdonar. Ella fue el ángel. Él le dijo, Daniel le decía, hoy quizás usted fue el ángel que la desató. Y realmente ella fue el ángel que la desató. Entonces, con nosotros no hay circunstancia difícil que Dios no pueda cambiar y transformar si nuestra confianza está depositada en el lugar correcto que es el Señor. Amén. Amén. Entonces, Santiago 2:23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Cada vez que usted cree, le es contado por justicia. Dios dice, bueno, mi hija está creyendo, ¿cómo la voy a defraudar? Mi hijo está creyendo, ¿cómo lo voy a defraudar? Mi hijo está confiando que yo puedo resolver esta situación, ¿cómo lo voy a defraudar? Y ahí es donde Dios acciona. Ahí es donde Dios manda a sus ángeles. Porque cuando Dios ve fe, la justicia de Él está comprometida. A veces no vemos más milagros porque no estamos poniendo los ojos en el lugar correcto. Pero cuando ponemos nuestra fe en Dios, no importa lo difícil que sea la situación, el Señor se va a encargar. Amén. La palabra hebrea más significativa para fe es amán. Y dice que esta raíz de esta palabra denota responsabilidad, estabilidad y firmeza. Y me encantó esto porque amán dice que significa concretamente mantener algo. Como dice en caso, por ejemplo, los brazos de un padre que sostiene a un hijo. Fe es amán. Dejarte sostener por Dios. Dejarte sostener por Dios. Qué difícil es tu situación. Papeles, para él no hay problema. Qué difícil es tu situación. Emociones, depresión, angustia, ansiedad. Deja que Dios te abrace. Deja que Dios te abrace. Deja que Él te sostenga. Él es el único que puede sanar nuestras emociones. Trabajo, lo económico, mía es la plata, mío es el oro. ¿Qué es lo que necesita? Todos conocen el testimonio que el año pasado, ¿cuándo hace? Ya más de un año, ¿no? 23 fue, ¿no? Lo del auto. Casi un año y medio, Dios mío. Me quedé sin carro. Sin carro. Fundió el carro. Mi carro que yo lo quería tanto. Se murió. Tenía 2 opciones. Me ponía a llorar y pataleaba. Mi esposo estaba a full de trabajo. Mis hijas estaban en otro estado. Había muchas cosas que empezar a pagar, los créditos de la universidad de las chicas. Y yo dije, bueno, ¿qué opción tengo? ¿Ponerle una carga a mi esposo? No podía. ¿Ponerle una carga a mis hijas? No podía. Me fui al que puede llevar todas mis cargas, al Señor. Lloré y le dije, Señor, necesito un milagro. Necesito un milagro. Necesito un milagro. Necesito un carro, Señor. Necesito un milagro, Señor. Y le dije, Señor, no voy a poner presión. Si tengo que servirte, yendo a servirte en bus, en colectivo, en ese tiempo en casa estaba estacionado el van de la casita, ese que es horrible, feo, que para frenarlo tenés que sacar el pie así, frenarlo con la pierna porque no frena casi. Parecen los picapiedras. Así que, bueno, Señor, si tengo que usar esa cosa espantosa que está ahí en la puerta, la voy a usar, Señor. Pero le dije al Señor, no me voy a quejar.
No voy a poner presión, pero mándame un ángel, porque necesito un carro. No estaba pidiendo un 0 kilómetro, no estaba pidiendo un carro eléctrico. Si me regalaban una bicicleta con motor, estaba contenta. Literal. Un día me enfermo, me da fiebre, estoy en casa, me llama un matrimonio y dice, te queremos ir a ver. No pueden. Estoy enferma, me parece que tengo COVID. No, pero te vamos a ir a ver igual. No, pero estoy enferma. Te queremos llevar sopa. No, yo ya me hice sopa. A veces Dios nos quiere bendecir y nosotros somos así. Podemos todas las excusas, podemos todo, ¿no? Yo no quería nada, no estaba bien. Estaba enferma, estaba sola, no tenía carro. ¿Conocen ese reel de una nena de Venezuela? Que dice, no tengo comida, no tengo esto, no tengo aquello. Y dice, y no tengo champú. Y eso sí se para. Yo estaba como la nena de Venezuela, no tengo champú. Y dije, bueno, vengan, si quieren venir, vengan. Para colmo, cuando estas personas vienen, este hombre se sienta y se pone a llorar. Y yo dije, ay, Dios mío. Dije, me va a dar una mala noticia. Porque a mí me dan mala noticia todo el tiempo. Dije, me van a dar una mala noticia. No, dice. No te asustes, no te asustes. Pero yo me asusté. Entonces me dice, estaba orando y le estaba pidiendo al Señor por tu carro. Y estaba diciendo, Señor, ¿cómo puede ser? Ellos te sirven tanto, ellos dan tanto. Señor, ¿cómo puede ser que ellos no tengan un vehículo que los honre? Señor, tenés que hacer algo. ¿Y saben qué le dijo el Señor a esta persona? Hacelo vos. Entonces dice, como Dios me dije que lo hiciera yo, dice, lo hablé con mi esposa y le dije, le vamos a regalar un carro a la pastora. Así que ya hablamos con tu esposo, sabemos el carro que te gusta. Bueno, en realidad era el que le gustaba a él, no era el que me gustaba a mí. Pues yo dije, bueno, Señor, somos una sola carne. ¿Y qué creen? Dice, queremos traerte las fotos. Este es el carro, 0 kilómetros. Ustedes saben, el Tesla que está ahí en el parking, me lo regaló el Señor. ¿Qué querés? ¿Una casa? ¿Qué querés? ¿Un edificio, pastor? Aunque dejé de pagarle a la pastora, al Señor. ¿Un novio? ¡Una novia, Señor! Ay, yo quiero que todos se casen, no sé. Todavía no. Quiero que todos se casen, es verdad. Es una bendición. Dios. Cuando dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo, ¿de quién? De Dios. Deja abrazarte por Dios. Dios tiene la respuesta a la crisis que estás viviendo. Dios tiene lo que te hace falta. Dios tiene, si es sanidad, si es salud, si es... Nada es imposible para Dios. Hay otra palabra hebrea para fe y es yaré. Y esta palabra tiene que ver con temer, pero no de tener miedo, de reverencia. De reverencia. Y dice que implica creer en Dios con reverencia, inclusive hasta el punto de causar cierta inquietud. Temer a Dios es tener la firme convicción que sus mandamientos son confiables. Son confiables. Si Dios dijo que lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Si Dios dijo que lo puede hacer, Dios lo va a hacer. Amén.
Mi papá no quería saber nada con la iglesia. Venía a la iglesia porque Dios le había hecho un milagro, que yo nací enferma, los médicos me habían dado 3 meses de vida y Dios hizo el milagro y a mi mamá le habían dado 1 año de vida. Y fueron a una iglesia cristiana y en la noche que oraron por mí, yo quedé sana y mi mamá quedó sana. Entonces mi papá iba a la iglesia a reírse de la gente. ¿Viste cómo cantan? ¿Viste cómo oran? Mi papá, músico, buen músico. Todos los fines de semana se iba de fiesta a tocarle a todo el mundo. Tocaba el acordeón. Todo mi papá. Un día, yo ya había nacido, bueno, ya había nacido, por supuesto, tenía como 1 año. Mi papá pasó por enfrente de... Ellos estaban en esa ciudad porque se tuvieron que mover por la condición de mi mamá. Los médicos le dijeron, el corazón de tu esposa está tan mal que tiene 1 año de vida. Llévatela, que no muera acá, que muera en otro lado. Entonces se mudaron a la ciudad donde estaban. No tenían casa, no tenían nada. Y él salió a andar en bicicleta porque tampoco tenía carro. Y vio un terreno. Y le dijo a mi mamá, mira Paula, si tu Dios hace que yo compre ese terreno, yo me convierto a tu Dios. Mi mamá, una mujer de oración, Dios le había sanado el corazón. Le creía a Dios por todo, por todo. Y saben que mi mamá se pone a orar, a orar, a orar. A los 15 días, viene una persona y le dice, mi papá se llama Cristo Pasión. Nació en Pascua, pobre. Es lo que le tocó. Cristo Pasión. Mi mamá le decía Pasión. Y lo vinieron a buscar, esa Pasión te andan buscando, ¿no? Y la gente decía, ay, cómo ama a esa mujer, a ese hombre que le dice Pasión. No, se llamaba Pasión. Entonces, le dice, la Cuadra, dice, porque mi apellido es La Cuadra, te vine a buscar porque te quiero vender un terreno. Y mi papá dice, no, dice, pero yo no puedo comprar un terreno, dice, no tengo plata, dice, recién empecé a trabajar en la fábrica. Mi papá era comisario y dejó lo que él hacía para trabajar en una fábrica. Y dice, no tengo dinero. Dice, no me importa, dice, vos pagámelo cuando quiera, como pueda. Dice, bueno, vamos a verlo. Dice, si me gusta, dice, podemos hacer un trato. Mi papá fue a ver el terreno, volvió a casa llorando. Porque era el terreno que él le había dicho a mi mamá, si Dios me da ese terreno, yo me convierto a tu Dios. ¿Saben qué es el terreno donde ellos construyeron la casa y donde está la casa de mis padres hasta el día de hoy? Nada es imposible para Dios. Nada. Y tenemos que creer que sus mandamientos son confiables, que están en la palabra de Dios, que si la palabra de Dios lo dice, Él lo va a hacer. Amén, amén, amén. Confiar en Dios aunque todo parezca perdido. No sé cómo vas a hacer, pero tú vas a hacer, Señor. No sé cómo vas a abrir la puerta, pero tú vas a abrir la puerta, Señor. Entonces, cuando tenemos esta fe, tenemos que entender que nuestra fe también va a ser probada. Dios prueba nuestra fe. Dios prueba nuestra fe, no para que dejemos de confiar en Él, sino para que nuestra fe se haga más fuerte, más fuerte. La fe se fortalece cuando es probada. Amén. Job, capítulo 1, versículo 21 al 22. Ustedes conocen la historia de Job. Hombre rico. El pastor habló de Job el domingo pasado. Un hombre rico, un hombre con unos hijos hermosos, un hombre que para la época tenía de todo. Y en una noche lo pierde todo. Todo, pierde los hijos, viene uno corriendo y le dice, se prendió el fuego el campo, perdiste toda la cosecha. Viene otro y le dice, perdiste todos los animales, te los robaron. Viene otro y dice, se quemó la casa, murieron todos tus hijos. ¿Qué hizo Job? Dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre,
y desnudo volveré allá. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios su despropósito. Porque era justo. Porque tenía su fe en el lugar correcto. No culpó a Dios. Hay gente que cuando está pasando una crisis lo primero que hace es le echa la culpa a Dios. ¿Y Dios? ¿Dónde estaba? ¿Y por qué me pasó esto? ¿Y por qué me dejaste? ¿Y por qué me abandonaste? Dios va a permitir que nuestra fe sea probada, para que nuestra fe se ponga más fuerte. Dice, Job perdió todo, su familia, sus bienes, su salud, pero nunca dejó de confiar en Dios. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿confío en Dios? ¿Confías en Dios? ¿Confías en Dios? Que si todo es sacudido, Dios va a seguir cuidándote. Dios va a seguir amándote. ¿Confías en Dios al punto de que si todo es sacudido, tu fe no va a ser sacudida? Dios se va a hacer cargo. Dios se va a hacer cargo. El enemigo quiere quebrantar nuestra fe. Quiere. Inclusive la mujer de Job, ¿sabe lo que le dijo? ¿Por qué no maldices a tu hijo, a tu Dios y te mueres? Y siempre vamos a encontrar gente que te va a decir, la serpiente que viene y te dice, la serpiente, no, Dios no quiere que vos seas como él. Satanás siempre te va a poner a alguien al lado que te va a decir, bueno, pero si Dios estuviera con vos no te iría así. Si Dios estuviera con vos, y siempre Satanás va a mandar sus emisarios. Pero dice que en todo esto Job no pecó. Y a veces Dios usa las situaciones difíciles para hacernos más fuertes. La Biblia dice que nosotros podemos consolar de la manera que hemos sido consolados. Y cuando nosotros pasamos por circunstancias difíciles, pasamos por crisis, cuando nosotros salimos en victoria, podemos ayudar a otros. Decir, no, yo ya pasé por ahí, pero Dios te va a dar la victoria. Dios te va a prosperar. Yo tengo una unción para orar por gente que necesita carros. Si quiere, vengan y le oran. Sí, porque la crisis, el momento difícil, no nos tiene que separar de Dios, nos tiene que acercar a Dios. Y saber que aunque Dios nos permita vivir por momentos difíciles, Él está a cargo de todo. ¿Qué dice la Escritura? Que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Aunque no lo entiendas, tal vez la fe que te toque vivir es para fortalecer tu carácter o para cambiar tu mal carácter. Para que aprendas a confiar en Él. Amén. Primera de Pedro 1:7 dice, pero para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Nuestra fe, nuestra confianza es más preciosa que el oro. Dice, aunque perecedero, el oro que es perecedero, se prueba con fuego. ¿Sabe que uno tiene que, el mineral, uno lo tiene que pasar por el fuego para sacarle todo lo que nos sirve y para que quede el material puro? Entonces, en vez de preguntarnos, Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Dios, ¿por qué? Podríamos decir, Señor, ¿para qué? ¿Para qué, Señor? ¿Qué tengo que aprender de esta circunstancia? ¿Qué tengo que cambiar en esta circunstancia? ¿De qué cosa me tengo que desprender? A lo mejor de la crítica, de la queja, de la murmuración, que retienen lo que Dios tiene para nuestras vidas. Porque cuando nuestra fe es hallada en alabanza, es cuando tenemos victoria. Amén. Esos hijos que no cambian, Dios sí los puede cambiar. En vez de seguir quejándonos, dejémoslo en el altar de Dios, que Dios se encargue. Amén. Dice, para que se prueba, dice, con fuego se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En medio de las pruebas debemos recordar que Dios
tiene un propósito y jamás nos va a dejar solos. Santiago 1, versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Uno encuentra gente que dice, ¿cómo te va? Mal, pero acostumbrado. Yo tenía un amigo que le decía, ¿cómo estás? Mejor que Dios. Y yo le decía, ¿cómo mejor que Dios? No, mejor que Dios haga algo, me mato, decía. ¿Cómo estás? Bien para la gloria de Dios. Bien para la gloria de Dios. La confianza que lo que estoy viviendo no va a ser eterno. Dios no te va a meter en una prueba que sea eterna, no. Porque dice que conjuntamente con la prueba, con la tentación, con la tribulación, Dios nos da una salida. Amén. Pero confianza, que no estás solo, que el Señor está con vos. Dice, hermanos míos, temed por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que falte cosa alguna. ¿Qué quiere decir? Que Dios te deja pasar por situaciones difíciles para moldear tu carácter. ¿O no? Sí. Dios nos deja pasar por situaciones, por valles, por dolores, para que crezca nuestra fe, para que cambie nuestro carácter, para que seamos moldados. A veces la prueba que Dios pone es el que se duerme al lado tuyo en tu cama. Y vos decís, Señor, cámbialo, te lo mando. Pero Dios quiere que en medio de la prueba podamos mostrar su gozo, porque es la confianza de que Él va a hacer algo. Que Él ya tiene la respuesta para lo que estás viviendo, para la situación que estás viviendo. Él ya tiene la respuesta. Él ya tiene la salida. Ahora dejate tratar por Dios, porque si no te dejás tratar por Dios, lo que pudo haber pasado en 11 días tarda 40 años. Pregúntale a Israel en el desierto. Podrían haber cruzado el desierto en 11 días. Pero era pueblo rebelde, no se dejaban tratar, y lo que Dios quiso que hicieran en 11 días les duró 40 años. No culpe a Dios de lo que usted no quiere cambiar en su vida. Si Dios ya te habló, si Dios ya te dijo lo que tenés que hacer y no estás escuchando a Dios y no estás transformando tu medio, vas a seguir envuelto en lo mismo y cada vez peor. Porque hubo una generación que no salió del desierto. ¿Perdés la salvación? No. Perdés la bendición. Perdés la bendición. Perdés el vivir la vida en abundancia que Dios quiere que vivas. Amén. ¿Cómo desarrollar una fe inquebrantable? Conociendo la palabra de Dios, número 1. Porque dijimos que fe es confianza en Dios. Y si no conocemos la palabra, no podemos confiar en Dios. ¿Saben que la palabra dice que hay una promesa de bendición para cada día? Para cada día. Para cada día. Pero si usted no conoce la palabra, si usted no conoce al Dios de la palabra, ¿cómo puede desarrollar fe? Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y cuando leemos la palabra, no, porque hoy se ha puesto de moda que la palabra no se lea. Hoy se ha puesto de moda que la palabra no la leemos, ni siquiera no la traemos a la iglesia, no la leemos en nuestras casas. Me pasó algo simpático hace un par de meses. Yo me encantan las Biblias. Tengo Biblia de todas las versiones, tengo en español, en inglés, bilingüe,
tengo de la Biblia de esta, la Biblia de aquel, tengo un montón, bueno, con el pastor, nos encantan las Biblias. Hace poco nos compramos una Biblia para los disléxicos, porque y dijimos, queríamos saber cómo era esto, y la compramos. Y ¿sabe que es interesante? Porque está escrita de una forma diferente para que el disléxico que lee no se maree, y también tiene unos filtros de colores que usted le pone así por arriba, como unas luces, entonces las letras no lo marean. Interesante la Biblia. Pero tengo una Biblia en especial, que es la Biblia que uso para estudiar el Apocalipsis, ¿no? Entonces, esa la uso para cuando tengo que estudiar Apocalipsis. Y con el tema de que, no sé, pasaron varios miércoles y no tuvimos clase, le digo a mi esposo, se me perdió el lápiz de la computadora, el que uso para tomar mis notas. Y lo busqué por todos lados al lápiz. Lo busqué en mi casa, en arriba, abajo, por todos lados, en el carro. Le dije a Zaira, ¿sabes qué? Se ve que cuando el protocolo guardó mis cosas, se cayó mi lápiz y no lo puedo encontrar. Digo, chequeá, preguntá, Zaira fue ahí donde guardan las cosas perdidas. Nada. Yo, perdí mi lápiz. Bueno, qué pena, Señor, ¿no? Lo quería yo a mi lápiz. Bueno, no importa, Señor, cuando pueda me compro otro. Entonces, llegó el tiempo para prepararme para el Apocalipsis otra vez. Entonces, agarro mi Biblia de que uso para el Apocalipsis, ¿no? Abro la Biblia, así que cree que encontré adentro el lápiz. y me reía, porque a veces así pasa con mucha gente. Dice que una señora dejó de congregarse por un buen tiempo, más de un año, y el pastor la fue a visitar. Y dice que ella dijo, traiga su Biblia, hermana, vamos a orar. Dice, ¿cómo no? Trajo la Biblia, le sacó el polvo, abra la Biblia, encuentra las tijeras. Ay, pastor, no me va a creer, hace 1 año y medio que estoy buscando esa tijera. Fe es igual al conocimiento que vos tengas de Dios, a la confianza que tengas de Dios. ¿Quieres fe para tu circunstancia, para tu situación? Lee la Biblia. Lee la Biblia. ¿Dónde vas a conocer a Dios? Acá. ¿Dónde va a crecer tu fe? Acá. Porque dice, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y mire, cuando yo estoy así media conflictuada en mi fe, ¿qué cree? Me voy a leer los evangelios, porque como está llena de milagros, mi fe se pone fuerte. Mi fe se pone fuerte. Cuando estoy media así alterada con el carácter, me pongo a leer Proverbios, porque ahí aprendo cómo me tengo que... ¿no? Cuando quiero matar a alguien, no. No es verdad. Bueno, mientras más conocemos la palabra, más fuerte será nuestra fe. Amén. Léala. Lea la palabra. Léala en la noche, léala antes de levantarse, lea la palabra. Porque su fe va a crecer. Orando sin cesar. La oración fortalece nuestra confianza en Dios y nos mantiene firme en medio de las circunstancias. 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Me gustó la traducción de la Biblia de la Pasión. Haz de tu vida una oración. En vez de quejarnos tanto, oremos más. Oremos. Señor, no tengo. Señor, no me alcanza. Señor, y pidámosle al Señor. Dice, el mismo Jesús enseñó que padre que su hijo le pide un pan, le va a dar una serpiente. Si vos estás pidiendo al Señor de manera correcta, Dios va a soltar lo que necesitas. Amén. Dios lo va a soltar. Haz de tu vida una vida de oración. La oración, ¿qué es la oración? Es hablar con Dios. Es hablar con Dios. Hablo todo el día con el Señor. Estoy sola. Bueno, cuando puedo.
Siempre me están llamando y siempre estoy atendiendo gente y siempre... No, pero cuando estoy en la casa, Señor, ¿qué puedo cocinar? Señor, ay Señor, ¿dónde dejé tal cosa? Y el Señor me dice, lo dejaste así literal, el Señor me habla, en tal lado. Voy, lo busco, ahí lo encuentro. Haz de tu vida una vida de oración. Amén. Eso va a sostener tu fe. Eso va a sostener tu fe. Vas a empezar a disfrutar los beneficios, los milagros de creer en el Señor. De creer. En una época que yo viajaba mucho en Argentina y viajaba así a las provincias a enseñar, mi trabajo había empezado a tener problemas económicos. Entonces no nos pagaban. Trabajábamos y no nos pagaban. Trabajábamos y no nos pagaban. Y un día yo tenía que hacer un viaje, tenía que ir 20 horas manejando en un bus a la otra punta del país. Digo, Señor, no tengo plata. Y no le quiero pedir plata a mis padres, Señor, porque yo te estoy sirviendo. Y si yo te estoy sirviendo, vos me tenés que soltar el recurso. Le dije, necesito 45, en ese tiempo era peso, que era como $45. Necesito esto, Señor. Necesito $45. Porque es para pagar el bus, Señor. Así que no sé cómo vas a hacer. Pero, Señor, yo necesito este dinero, Señor. Iba caminando a mi trabajo, hablando con el Señor. Hablando con el Señor. En una vez miro así, 50 pesos en el piso. No tenía dueño. Dije, Señor, me diste $5 más para comprarme un helado. Y me lo guardé. Y me fui a sacar el pasaje y me fui a ministrar a la iglesia y volví. Amén. Otra vez necesitaba 50 pesos. Ay, Señor, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer, Señor? Tengo que ir, Señor. Y no me gustaba pedirle plata a la gente, ni a mi papá. Porque yo decía, estoy sirviendo al Señor, vos me tenés que proveer. Y empecé a orar. Aparte la Biblia dice que el que pide es esclavo del que le presta. Y a mí no me gusta ser esclavo de nadie. Y dije, Señor, necesito, porque es para ir a visitar las chicas, es para el campamento. Y íbamos así y veo una billetera en el piso. Esta vez no eran como los 50. Era una billetera y tenía todos los documentos de la persona que la había perdido. Ay, yo dije, pobre mujer, se la voy a devolver. Así que caminé unas cuantas calles, le dije, mira, encontré esto en la calle, me parece que es tuyo. Ay, dice, me salvaste la vida. Dice, ay, me salvaste la vida. Acababa de hacer mi documento, no lo podía hacer de vuelta. Dice, no sabes lo que hiciste por mí. Dice, tomá. Y me regaló 50 pesos. Orar, haz de tu vida una oración. Haz de tu vida una oración. La gente en vez de hacer una vida de oración, hace una vida de esclavitud. Le piden a este, a aquel, al otro, al de más allá. Después están atados por todos lados. Cuando Dios te puede soltar los recursos. Dios te puede mandar la gente que te preste, que te dé, que te suelte. Pero es cuestión de aprender la palabra, la oración. Otra cosa, el camino en obediencia. Ay, ¿cómo nos cuesta esto? Caminar en obediencia. La fe se demuestra con acciones. Santiago 2:26 dice, porque así como un cuerpo humano sin el espíritu es un cadáver, la fe sin la expresión de las buenas obras está muerta. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obra está muerta. ¿Querés ser bendecido? Obedece. ¿Por qué Abraham fue bendecido? Porque Dios le dijo a Abraham, vete. Y él se fue. Hay gente que recibe palabra de Dios, estrategia para una circunstancia. Hace 5 años le dieron una palabra y todavía está sentando a ver si la va a hacer. Y cada vez están más abajo, cada vez están más hundidos, cada vez están más pobres. Y cuando vos le preguntas, ¿y la palabra que recibiste?
Y no, pero no sé, pero qué bueno, porque no se puede, porque más acá, más allá, más. Y a mí me da ganas de decirle, jodete. En Argentina no es una mala palabra. Sí, porque sin obediencia, usted tiene fe, tiene que demostrarlo en la acción. ¿Por qué este hombre hace como 2 días que no duerme? Está soñando con el edificio, vamos a hacer esto, vamos a hacer acá, y vamos a pintar, y vamos a correr, y vamos. ¿Pero por qué? Porque fue desafiado y no se quedó, no se sentó a esperar que. No, fue y tenemos que encontrar un edificio. Tenemos que encontrar un edificio, porque el Señor. Obediencia, obediencia. Obediencia, no esperes que prosperes si Dios te habló y no hiciste nada con lo que Dios te está pidiendo. Amén. Hay una historia fascinante, Segunda de Reyes, capítulo 8. Yo creo que todos hablamos de la primera parte de esta historia. Es una mujer que estaba casada con un hombre que era rico. Y esta mujer se dio cuenta que por la casa de ella pasaba un profeta. Entonces esta mujer decide construir un aposento para el profeta. Y prepara en su casa, hace como en la parte de arriba, una habitación. Y en la habitación pone una cama, una mesa, para que cuando el profeta pasara por la ciudad, se quedara en la casa de ellos. El profeta, que vio la buena obra que esta mujer hizo, dijo, quiero bendecirte. ¿De qué manera te puedo bendecir? Porque cuando recibimos a profeta, recompensa de profeta recibimos. Y la mujer dijo, ¿de qué manera te puedo bendecir? El profeta le dijo a ella, le dijo, no necesito nada. Pero el sirviente del profeta se dio cuenta que no tenía hijos. Y le dijo, no tiene un hijo. Entonces le dijo, bueno, el año que viene, como para esta época, vas a tener un hijo. La historia dice que quizás es una mujer joven casada con un hombre muy grande. Y saben que la mujer dijo, no, como que no quería recibir el hijo. Pero finalmente queda embarazada y tiene el hijo. Y cuando el niño crece y era mayor, el chico empieza con un dolor de cabeza y se muere. Se muere. Entonces la mujer dice que toma al niño, lo sube al cuarto del profeta, lo acuesta en la cama del profeta y se fue a buscar al profeta. Dijo, yo no te dije que me dieras un hijo, me diste un hijo y el hijo se murió. Entonces el profeta se viene, se acuesta sobre el chico vive. Y hasta ahí contamos siempre la historia. Y es fascinante la historia. Pero en Segunda de Reyes dice, habla acerca de esta mujer. Y venía sobre Israel, venía un tiempo difícil, de hambruna. Y dice el profeta, habló Eliseo a aquella mujer cuyo hijo había hecho vivir, o sea, a esta misma mujer, la tsunamita, diciéndote, levántate tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, el cual vendrá sobre toda la tierra por 7 años. Claro, es bueno estar en buena relación con los profetas porque te cuentan lo que Dios está por hacer. Entonces le dijo, mira, andate a donde sea, pero acá no te quedes porque acá va a venir hambre. Y dice, entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Se fue a vivir al territorio del enemigo, pero con el permiso de Dios. Acá hay gente que se va a vivir a todos lados sin el permiso de Dios y le va peor. Porque asegúrate que si querés que te vaya bien, te vas con el permiso de Dios. Si ya viniste, si ya llegaste, si ya te estableciste, de ahora en más, tus decisiones obedezcan a la voz de Dios.
Y si tenés que irte a algún lado, asegúrate que un siervo de Dios te lo confirme. Porque hay gente que se mueve del lugar del propósito de Dios y le viene la calamidad. Pero esta mujer tenía permiso de Dios a través del profeta. Y dice, y cuando habían pasado 7 años, la mujer volvió a la tierra de los filisteos y después salió para implorar al rey por su casa y su tierra. O sea, había ido, era rica, esta mujer era rica, el marido tenía tierra, tenía bien. Dice, se fue para implorar al rey por su casa y su tierra, y el rey, hablando con Gehazi, que era el criado del profeta, criado del varón de Dios, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contándole al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí la mujer cuyo hijo había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Gehazi, rey mío, señor mío, esta es la mujer y este es el hijo al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, el cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de la tierra, desde el día en que dejó el país hasta ahora. ¿Pero qué hubo acá? Obediencia. Ella no renegó con Dios, ella no criticó a Dios, ella no se enojó, ella no dijo, ay Dios, llegó la que me tengo que ir, porque me tengo que ir, porque tengo... No, fue obediente. Si querés tener una fe inquebrantable, la obediencia es primordial, iglesia. Amén. Porque si Dios te dio palabra, si Dios te dio estrategia, si Dios te dijo por lo que tenés que orar, ¿por qué te tardás? Estás retardando tu bendición. No culpes a Dios de lo que tú no quisiste hacer. Amén. Ya me voy, ya me queda poco. Amén. Recordando la fidelidad de Dios. Otra manera de crecer en la fe. Cada vez que Dios ha respondido a nuestras oraciones o nos ha librado en el pasado, es una prueba de que Él lo hará otra vez. Amén. Si Dios ya lo hizo una vez, lo hará y lo seguirá haciendo y lo hará y lo hará y lo hará. Porque Dios no falla. Nosotros fallamos, pero Dios no falla. Salmo 103 del 1 al 5 dice, bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía a Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios. Nosotros nos olvidamos de los beneficios de Dios, nos olvidamos que hoy despertamos, nos olvidamos que hoy respiramos. Nos olvidamos que hoy hubo comida en nuestras mesas. Nos olvidamos que Dios, los hijos preciosos. Y a veces nos levantamos y no somos capaces de decir, buen día Señor, gracias por la comida, gracias por la casa, gracias por el techo. Dice el salmista, no olvides ninguno de sus beneficios. Vos podrías haber no despertado el día de hoy, pero despertamos por la misericordia de Dios. Y una manera de crecer en fe es esto, recordar la fidelidad de Dios. En vez de estar quejándote, ay que me duele acá, ay que me duele allá, ay que... Ven, a veces somos buenos para eso. ¿Cómo estás? Mal, pero acostumbrado, dijo. Sí, soy bendecido. Me entra aire por los pulmones. Vos que tengas, Dios te está bendiciendo, Dios te va a dar más. Porque dice que el que es fiel en lo poco, sobre lo mucho, el Señor lo va a poner. Amén. Dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Número 1, es por gracia nada más. Dice, Él el que sana todas tus dolencias. ¿Dónde te duele? Recordarle al Señor, en vez de estar, dice el Señor, me duele acá, saname.
La palabra de Dios no miente. Él sana todas tus dolencias. Amén. El que rescata del hoyo tu vida. ¿Se han sentido alguna vez en el hoyo? Yo un montón de veces me he sentido en el hoyo. Pero he sentido así que Dios ha metido su mano y me ha sacado. Del hoyo de la depresión, del hoyo de la deuda. Dios nos saca del hoyo. Déjalo a Dios que te dé la mano y te saque del hoyo. Hay gente que les encanta estar ahí abajo. Les encanta estar ahí. La deuda hasta acá. Los problemas hasta acá. Deja que Dios intervenga en tu vida. Él que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. ¿Quiere que Dios quiere que usted ande todo así? No. Dios quiere que andemos rejuvenecidos como el águila. Amén. ¿Saben que el águila tiene una característica? Dice que el águila vive aproximadamente 70 años. 70 años es mucho para un ave, ¿no? Pero llega un periodo en la vida del águila que se da cuenta que está envejeciendo. Y se da cuenta porque las uñas le crecen y ya no puede agarrar las presas porque se le hacen como curvas. Y el pico también se le hace como una curva así y no puede agarrar su presa y empieza a perder el aceite de sus alas. Y el águila dice que cuando se empieza en esta condición, dice que el águila vuela, busca el lugar más alto, y ella lo primero que hace es se arranca todas las plumas, porque se da cuenta que está seca. Lo otro que hace, después que se saca las plumas, se rompe el pico, se da el pico contra la piedra, hasta que se arranca el pico. Y allí arriba espera hasta que le salga pico nuevo y alas nuevas. Y vuelve a rejuvenecer para vivir 15, 20 años más. Esa es la vida del cristiano. Que podamos volar hasta el sol de justicia y que Él nos renueve. Que Él nos renueve. Amén, que Él nos renueve, iglesia. Traiga el aceite fresco, porque necesita alas nuevas para tener aceite fresco. Amén. Él es el que te corona de favores, de misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Entonces, recordar la fidelidad de Dios. Dios sigue siendo fiel. Tal vez estamos pasando momentos difíciles, nuestra fe está siendo probada. Tal vez usted diga, pastora, pero ¿sabe qué? Estoy en este problema. Dios tiene la salida para el problema que estás. Dios tiene la solución, Dios tiene la respuesta. Tu fe está siendo probada para que crezca tu fe. Amén. Nuestra fe está siendo probada, pero Dios no ha cambiado. Isaías 41:10, y con esto quiero terminar. No temas, dice. Yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo, que siempre te ayudaré. Mira, esto es una palabra de Dios para nuestras vidas. No temas. Te esfuerzo. Pensás que no tenés fuerza, Dios te puede dar fuerzas nuevas. Siempre te ayudaré, siempre, dice, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre. Usted no está solo. Tal vez el enemigo te hizo creer estás solo, nadie te quiere, nadie te ama, nadie te respeta. Dios dice, no, yo te amo, yo te sustento, yo te cuido, yo te proveo. Dice, siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Amén, iglesia, pongámonos de pie.